Hola, hoy vamos a hablar acerca de lo que es presión arterial. Como presión arterial o tensión arterial tenemos que entender que es la fuerza por la que la sangre empuja las paredes vasculares. Nosotros sabemos que hay tres lechos vasculares: el sistema arterial, el sistema venoso y por último el sistema capilar. Cuando nosotros hablamos de la presión arterial, estamos hablando de la suma de todas estas presiones. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que saber que más o menos, y nosotros lo conocemos, que el sistema arterial, y todos lo saben, maneja una presión de 120/80. ¿Sí? Es la presión arterial que todos conocemos, que todos hemos dominado y que todos hemos visto en algún momento. El sistema venoso tiene una presión de 20, menor o igual a 20 milímetros de mercurio. Acordémonos que esa es la unidad de cómo medimos la presión arterial. Y el sistema capilar tiene una presión arterial, una presión de 6 a 9 milímetros de mercurio. A simple vista, y como nosotros sabemos, cuando nosotros decimos que es un sistema de presiones, todo el sistema cardiovascular, hablamos de que va de las venas, de las arterias hacia las venas, ¿de acuerdo? Y hablamos un poco acerca de esto. Nosotros decimos que aquí la presión de la aurícula es menor y por eso llega la sangre hacia esta aurícula. Y nosotros sabemos que tiene que aumentar la presión lo suficiente para que venza la presión del callado aórtico. Pero si nosotros vemos aquí cómo es que el sistema capilar hace que pase la sangre al sistema venoso, por lo cual voy a empezar con el sistema capilar para dejar esto bien claro. ¿Sí? Tenemos que los capilares son parte del sistema arterial. Los capilares parten del sistema arterial y se juntan, usan anastomosan, los capilares hacen esto con el sistema venoso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esto. Aquí es una arteriola. Y de este lado es una vénula. ¿Sí? Entonces pasamos de arteria a arteriola, luego a capilar, que es esta zona de aquí, luego a vénula y por último a venas. Pero yo sé que las presiones vienen de esta manera. Arterias, el sistema arterial tiene 120/80 milímetros de mercurio. ¿Sí? En los capilares yo tengo una presión que dice ahí de 6 a 9 milímetros de mercurio. Pero aquí en las venas nosotros tenemos una presión mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Si es cierto todo lo que nosotros hemos dicho de que vamos de un sistema de mayor presión a uno de menor presión, ¿cómo es esto posible? Bueno, esto es posible porque debemos de conocer que los capilares se forman de esta manera. Nosotros tenemos aquí un capilar, 2 capilares, 3 capilares, 4 capilares, ¿sí? Por ende, tenemos 1, 2, 3, 5 capilares, perdón. 5 capilares. ¿Sí? Si estos 5 capilares manejan una presión de 6 milímetros de mercurio, serían 5 por 6, 30. Es menor que 120/80, pero es mayor que las venas. ¿De acuerdo? Si por el contrario fuera una presión de 9 milímetros de mercurio cada uno de estos capilares, serían 45 milímetros de mercurio. Vuelvo a lo mismo.
mayor presión, menor presión, menor presión. Por eso el sistema de presiones se cumple. Por eso vengo de un sistema arterial de 120/80 paso a un sistema capilar que cada capilar va a tener, en este caso, en este ejemplo, 9 milímetros de mercurio. Y aquí hay mayor presión que en las vénulas. Las venas van a tener menos 20 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue cumpliéndose el sistema de presiones. ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? Bueno, es aproximadamente 0 milímetros de mercurio y en algunos casos, en algunos libros lo marcan que es hasta de -1 o -2 milímetros de mercurio. Es por eso que nuestro sistema de presiones sigue intacto. Las arterias, los capilares son uno de los vasos sanguíneos más sensibles a presión. ¿Por qué digo que son más sensibles a presión? Porque nosotros anatómicamente sabemos que en realidad los capilares no se encuentran así, sino un capilar se encuentra de esta manera. Tiene células endoteliales y se encuentran fenestrados, lo cual les brinda muy poca resistencia. ¿De acuerdo? Tiene unas células endoteliales y tiene unas fenestras. En estas fenestras va a permitir el intercambio. Como ya habíamos hablado, los capilares sirven para el intercambio de nutrientes y el intercambio de iones. Siempre el intercambio que se dé aquí va a ser a favor de gradiente. Todo el intercambio que se dé en los capilares siempre va a ser a favor de gradiente. Ahora, nosotros sabemos que maneja una presión de aproximadamente de 6 a 9 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa si las arteriolas, la función que tienen es que tienen un esfínter? Y con ese esfínter van a dejar pasar más o menos sangre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si aquí en vez de llegar 9 milímetros de mercurio, que es el máximo, me llegan los 120/80 del sistema arterial? Bueno, pues si nosotros pasamos más de 10 milímetros de mercurio, vamos a tener algo que se llama extravasación. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre o el contenido de estos capilares, en vez de quedarse ahí, va a salir. ¿Qué pasa si yo supero 12 milímetros de mercurio? Si yo supero los 12 milímetros de mercurio, este capilar no va a soportar esa presión y se va a romper. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si yo, esta arteriola funciona súper bien y en vez de dejarme pasar 6, cae la presión por alguna hemorragia, alguna cosa, y cae la presión a menos de 6? Bueno, pues lo que yo voy a tener es una presión por debajo de 6. Entonces el capilar ni siquiera tiene la capacidad de mantener sus paredes abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que el capilar se va a colapsar, se van a pegar sus paredes. Eso es lo que pasa en la presión capilar. Siempre es lo que sucede. ¿Sí? Aquí esta extravasación lo que es uno de los causales de edema. ¿Sí? Nosotros sabemos que, hablando del edema, el edema se puede dar por dos causales. Lo que acabo de explicar, que empiece a haber una extravasación en el sistema capilar o endocapilar, y la segunda opción es que haya una baja en la cantidad de proteínas séricas.
Como nosotros hablamos hace rato, nosotros tenemos aquí nuestro capilar. Y nuestro capilar está fenestrado. Yo no voy a dibujar los endoteliales porque qué pereza. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Este capilar tiene aquí una presión hidrostática capilar. ¿Sí? Esa presión quiere sacar el agua para acá. Pero también tiene una presión osmótica o coloidosmótica capilar. Y esta presión es la que mantiene el agua en el vaso. Esta presión se pierde, por ejemplo, cuando tenemos una baja de proteínas. Proteínas en el suero. Una baja de proteínas en el suero, por ejemplo, la proteína más abundante en el suero en teoría es la albúmina. ¿Ok? Todas las proteínas de nuestro cuerpo se producen en el hígado. Si yo tengo enfermedades que afecten el hígado, por ejemplo, una insuficiencia hepática, una cirrosis, voy a tener una baja de proteínas séricas y por lo tanto me va a ser causal de edema. Estos pacientes normalmente tienen una ascitis, o sea, mucha sangre en la zona abdominal. Están súper hinchados, ¿sí? Extravasación. Otro ejemplo. Como ya les había comentado, la causa de edema es la extravasación. ¿Qué es lo que está pasando? Llega mayor presión. ¿Por qué llega mayor presión? Porque tengo más volumen. Un ejemplo muy claro son las embarazadas. Está la mujer embarazada. Y evidentemente aumentó muchísimo su volumen sanguíneo. Por lo tanto, aumentó su volumen latido. ¿Sí? Y nosotros sabemos que al aumentar el flujo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar ¿quién? La presión. Aumenta flujo, aumenta volumen latido, aumenta consecuentemente la presión arterial. Por lo tanto, llega más flujo aquí y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a lograr una extravasación. Es por eso que las mujeres embarazadas, sobre todo cuando ya están al final del embarazo, tienen mucho edema, sobre todo ¿en dónde? En los pies, zonas muy inferiores, ¿de acuerdo? Esos son dos ejemplos de cómo podemos ver el edema. Hablando y retomando la presión arterial, nosotros sabemos entonces que en el sistema capilar, los capilares manejan una presión entre 6 y 9 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta presión, aquí la presión del número 6, se les llama presión crítica de cierre. Esta presión crítica de cierre, como su nombre lo dice, es la presión mínima que puede tener el capilar para que no se colapse. Y así lo van a encontrar en algunos de sus libros. ¿De acuerdo? Y bueno, con los capilares sería prácticamente todo. Voy a seguir con las venas. El sistema venoso, como nosotros sabemos, aquí están las venas. Yo tengo una vena dibujada en este momento. Y nosotros sabemos que más o menos maneja una presión de 20 milímetros de mercurio. Pero las venas tienen la característica que su capa muscular es muy pequeña o prácticamente inexistente. Normalmente las venas van a manejar algún tipo de volumen. Todavía no voy a entrar en detalles. ¿Qué pasaría si llega más volumen a esta vena? Lo único que va a pasar es que esta vena se va a dilatar. ¿Por qué? Porque esa es su capacidad, son vasos de capacitancia, son muy elásticos. ¿Qué pasaría si ahora en vez de más volumen llegara menos volumen? Bueno, pues esta vena se adaptaría a ese volumen, porque tiene esa capacidad de hacerlo. Las venas, como son vasos de capacitancia y nosotros los conocemos, son bastante distensibles.
Y eso es la propiedad principal de las venas. Vamos a pasar ahora a lo más importante de esta sesión. Las arterias. Si yo dibujara una arteria, sería algo así. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es algo así? Bueno, pues porque las arterias tienen una gran capa muscular. ¿De acuerdo? Son muy fuertes, tienen paredes gruesas, tienen paredes que tienen gran capacidad de mantener la sangre en ese lugar. Si nosotros nos preguntáramos cuánto es el volumen que hay distribuido en cada uno de estos compartimentos, pues deberíamos hablar que las arterias tienen aproximadamente 750 mililitros de sangre. Los capilares, todos los capilares de todo su cuerpo, aproximadamente 750 mililitros de sangre. Y todas las venas de su cuerpo, en realidad tienen más o menos 3.500 mililitros de sangre. Todo esto da un total de un aproximado de 5.000 mililitros, que en realidad es lo que nosotros sabemos que tienen en su organismo de sangre. ¿En dónde es donde vemos que tenemos más sangre? En esta zona, en las venas. ¿Sí? Pero no aumentan la presión. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen tanta capacidad de distensión que pueden guardar muchos volúmenes. En cambio, aquí en las arterias nosotros vemos que las arterias y los capilares en realidad tienen la misma cantidad de sangre. Todos los capilares junto con todas las arterias. ¿Y esto por qué es? Porque estas arterias, al tener esta capa muscular, no permiten la distensión. ¿Eso qué quiere decir? Si yo normalmente tengo 750 mililitros de sangre aquí, y nosotros sabemos que nuestro corazón en cada latido eyecta 70 mililitros, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que pasa de 750 mililitros a 820 mililitros de sangre. ¿Qué creen que va a pasar con las arterias? Pues van a tener que tener mucha más presión, van a tener mucha resistencia. Porque normalmente lo que manejan las arterias es poco volumen y mucha presión. Entonces, este aumento de presión por esos 70 mililitros que nos da el sistema arterial, si ustedes se fijan, me va a dar un aumento de la presión. Un aumento de la presión en cada latido, cada fase de eyección. Entonces, ¿qué estamos hablando? En cada fase de eyección o en cada latido tenemos sístole y diástole. Que esto le llaman sístole, es la contracción, y diástole es la relajación del ventrículo. En esta fase es cuando nosotros eyectamos 70 mililitros al sistema. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Pues nosotros sabemos que la presión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica es de 80 milímetros de mercurio. ¿Qué les estoy diciendo? Que el sistema, si no recibiera esos 70 mililitros cada latido, en realidad se manejaría en la presión diastólica normal. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra presión normal, si no tuviéramos el volumen latido, sería de 80 milímetros de mercurio. Pero cada vez que hay un latido, eyectamos
70 mililitros adicionales. Y eso hace que entonces suba mi presión arterial. Por lo tanto, nosotros conocemos esto. Si aumentara mucho más el volumen dentro de la arteria, en lugar de ser 750, que manejara al final 900, la presión se elevaría muchísimo más. Es por eso que la relación flujo-presión es tan importante. Nosotros sabemos que la presión es igual al flujo por la resistencia. La resistencia me lo va a dar el vaso y nosotros sabemos que mientras yo aumento el flujo, hago flujos más grandes, directamente va a afectar la presión. Sabiendo todo lo anterior, nosotros ahora entendemos por qué las arterias manejan una presión, bueno, dos valores de presión, que es 120 y 80. ¿Sí? Normalmente, para nosotros saber si una persona es hipertensa o no, nosotros tenemos que manejar dos cosas. Primero tenemos que saber que esta es la presión sistólica, por lo que ya expliqué, y esta es la presión diastólica. Esta, la de arriba, de 120, va a depender 100% de la volemia. Del volumen latido, del volumen que se eyecta a cada latido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber? Bueno, pues para nosotros saber si una persona es hipertensa o no es hipertensa, ¿qué es lo que hacemos? Pues sacamos una media. Para sacar una media o un promedio, ustedes conocen la fórmula y la fórmula es A más B entre 2. Entonces técnicamente nosotros tendríamos que agarrar 120 más 80 entre 2 y me daría 100. Pero esto no se saca de esta manera. Esto es erróneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esto está mal porque nosotros sabemos que la sístole dura 1/3 y la diástole dura 2/3. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar para sacar la presión arterial media? Bueno, la presión arterial, la media o la presión arterial media se calcula de la siguiente manera. Diastólica más la presión diferencial. ¿Cómo voy a calcular la presión diferencial? Bueno, abro un paréntesis otra vez. La diferencial va a ser sístole menos diástole entre 3. Y eso lo voy a sumar a la diastólica. ¿Sí? Esa es la forma de calcular la presión arterial media. Si yo lo hago, me va a dar que la presión arterial media es de, en este ejemplo, es de 93.33 milímetros de mercurio. Este es mi valor real de la presión arterial media, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a calcular siempre la presión arterial media. Todos los pacientes que estén por arriba de 100, mayor o igual a 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, esto es igual a hipertensión.
¿Sí? Eso es muy importante, porque la presión arterial media me sirve para diagnosticar esto, hipertensión arterial. ¿Sí? Y es la forma la más sencilla en la que les vamos a estar pidiendo que calculen la presión. Si, por ejemplo, yo tuviera dos pacientes distintos, uno que tenga 145, 70 de presión, primero yo sé que lo que está afectado, lo que está alterado aquí es el volumen. Algo está pasando que mi paciente está teniendo más volumen del que debería de tener. Y si yo por el contrario tuviera un paciente que tenga depresión, (120/90), yo sé que lo que está afectada es la diastólica y por lo tanto yo tengo que inferir que el tono vascular está afectado. Entonces ya tenemos dos posibles causas, o es el volumen o es el tono arterial. ¿Cómo sé si este paciente, porque nada más son 10 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé si este paciente está hipertenso realmente? Bueno, pues hago el cálculo de la presión arterial media. Y entonces yo hago lo mismo. 120 menos 90 entre 3 más la presión diastólica, 90. Y me da igual a 100. 100 milímetros de mercurio. Según la regla dice que igual o mayor a 100 milímetros de mercurio de presión arterial media es igual a hipertensión. Entonces concluiríamos que este paciente, a pesar de que solo son 10 milímetros de mercurio y está en la diastólica, es ya hipertenso. Con esto vamos a concluir esta parte de presión arterial. Falta que veamos la regulación de la presión arterial, pero yo espero muy pronto tener ese video.